y aquí nos encontramos ya en esta tertulia donde hablamos de cine, pero muchas veces ustedes dirán, bueno, ¿y el cine también está en la Semana Santa? Pues verdad, el cine también está presente en la Semana Santa e incluso con muchos, hoy en día con esto de las cámaras en los propios móviles, cualquiera puede ir y grabar esos momentos de las procesiones, esas representaciones que también suelen haber por muchos de nuestros pueblos. Muchas son famosas porque ya se llevan desarrollando esa pasión y todos esos actos religiosos con personas, como digo yo, que tienen ese papel de la representación y que lo clavan, y que lo hacen realmente genial. Y son gente incluso amateur, que no son profesionales. Y luego, pues miren, el cine nos da para hablar también de otros temas de la actualidad. Hoy, con la ausencia del amigo y compañero Javier Marrero, me decía Josep, ¿se ha ido con la música a otra parte? Pues es verdad, porque hasta ahora estará tomando un avión y no va a poder estar con nosotros. Él es músico y como para darle un poquito de broma, pues se fue con la música a otra parte, pero de verdad que la próxima semana seguramente lo tendremos por aquí. Se queda en el resto. Está Josep Vilageliu ya por ahí, director de cine. Un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien. Y también está con nosotros ya Basni Ramos. Hola, saludos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buena, pues feliz de estar aquí como siempre. Sí, señor. Y Abel Hernández, que es el más cerquita, que lo tengo yo, él y yo vemos el Teide mejor que ustedes, porque cuando está nevado, y estos días también ha caído bastante, y lo tenemos por aquí, que es la imagen más fotografiada, ahora mismo. Hola Abel, que está en la Villa de Orotava, un saludo. Aunque yo no lo veo porque hay mucha bruma, pero un saludo a todos. Hoy no, pero lo hemos visto y está nevadito, está nevadito. Sí. Bueno, la Semana Santa, Basni, que incluso tú has participado y has hecho documentos y también Josep y también Abel, pues digamos que tiene películas muy famosas, cortos también importantes, y como yo decía, esos documentos que incluso uno hace al paso a lo mejor de una procesión o de una representación que va y graba esos actos, y esos son documentos que quedan ahí, ¿no? Sí, la verdad es que esta época siempre a nivel cinematográfico, siempre se caracteriza porque en la tele al final acaban siempre las mismas películas, ¿no? O sea, siempre está uno esperando que llegue y dice, bueno, voy a ver Ben-Hur este año y voy a esperarme a que llegue Semana Santa para ver Ben-Hur, ¿no? Es como que siempre tenemos las películas que se catalogan como, a ver, son clásicos, épicos, normalmente suelen ser los Peplum, que son las películas sobre el Imperio Romano y tal, y suelen, no sé, o sea, suelen ponerlas en esta fecha. Hay algunas que tienen su sentido, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, Rey de Reyes, o incluso La Pasión de Cristo, ¿no? De Mel Barrabás. Gibson, Barrabás. Mandamientos. O sea, hay un montón de películas que tú dices, vale, porque tratan la figura de Cristo y, bueno, los 10 mandamientos también, o sea, son películas bíblicas. Entonces, bueno, pues aprovechas esta época, pero claro, hay otras después que tú dices, pero ¿por qué esta tiene tanta fama en Semana Santa? Como por ejemplo Ben-Hur. Ben-Hur es verdad que tiene varios encuentros de Judá Ben-Hur con Jesucristo, tiene 2 encuentros en toda la película, pero la película no trata de Jesucristo, o sea, trata de una persona que era Ben-Hur, bueno, y toda su historia alrededor de él, no tiene nada que ver, que era la época de Jesucristo, sí, pero no es que fuese de Jesucristo, y sin embargo, es la película clásica por antonomasia. Otras, De una relación homosexual, además. también, sí, exacto, efectivamente, escondida en la época. Espartaco. Espartaco es otra que también se pone en la época y ya sabes que ni siquiera coincidía. Bueno, Eh, esta venía muy censurada. Sí, también tenía bueno, de hecho hay una secuencia que se puso a posteriori, que es la que un poco explica todo lo que ocurre, o sea, todo lo que ocurría. Y luego otras que dices, pero Quo Vadis, por ejemplo, también es otra que se ve siempre en Semana Santa, pero no tiene nada que ver con la vida de Jesucristo. Entonces, al final, pues se ha creado como una especie de hueco para meter películas clásicas, peplums y tal, para decir, venga, aquí entra todo, ¿no?
Y es verdad que todas las teles se llenan de películas de este tipo, de, bueno, clásicos, duraciones de más de por encima de las 2 horas y media, 3 horas, que son, vamos, auténticas superproducciones de la época. Yo recuerdo que en aquella época lo que se hacía era, bueno, no recuerdo por haber vivido esa época, porque yo no vivía esa época, pero sí recuerdo los comentarios de decir, es que en aquella época se medía la calidad de la película por la cantidad de extras que tuviese. Y si una película tenía 500 extras, la otra tenía que tener 700, y la siguiente tenía que tener 1000, y la otra tenía que tener 1500. Entonces al final metías como 1500 personas ahí, todos vestidos de época y tal. Claro, el presupuesto era impresionante, ¿no? Hasta que aquello se rompió y se reventó con Cleopatra. Cleopatra, bueno, la barbaridad de película aquella que emitieron allí unas cantidades brutales de personas y de decorados, que salió un pastón y no recaudó tanto dinero, y bueno, llevó un poquito la ruina al estudio que la produjo, ¿no? Entonces, bueno, fue una época, la verdad es que bastante bonita, bastante grande, de películas brutales. Y no sé, parece que en esta época pues es como que se recuerda, ¿no? Se quieren ver esas películas como, venga, voy a sentarme a ver películas de la época, y parece que son las que mejor entran, ¿no? Bueno, hay que poner un poco todo esto en contexto, ¿no? Es decir, bueno, yo que viví en la época de Franco, pues en aquel momento, durante la Semana Santa, solo se podían ver películas de ese tipo, bíblicas. O sea, estaba prohibido ver otro tipo de películas, ¿no? Y entonces la televisión, pues lo único que ponía era eso, ¿no? Luego Pero cuando ¿cómo, ya pero cómo, aparecieron pero cómo va a las ser eso si, televisiones, si en la época de Franco solo había libertades y se vivía genial? ¿Cómo va a ser eso posible? bueno, sí, podías escoger entre 10 o 12 películas bíblicas, claro. Ah, bueno, por lo menos. Bueno, pues Pero no, no, pero un poco, tiro un poco el hilo. La cuestión es que ahora, sobre todo ahora en Estados Unidos, con Trump y con los MAGA y tal, toda esta gente, pues entonces está llegando también una ola de conservadurismo muy fuerte, ¿no? Entonces yo me he estado dando cuenta de que en Netflix y tal empiezan a aparecer series sobre Jesucristo o sobre María y José y a ver que los perseguían y sobre y que quedan un poco, supongo que deben tener su público, ¿no? El hecho de que las hagan y que y que se vean, ¿no? No sé si esto, qué interés puede tener verse en China, ¿no? Por ejemplo, que también se ven muchas cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es que queda como muy exótico, igual que nosotros vemos las películas de samuráis, ¿no? Que aquí pues no hay tradición de los samuráis. Pero ahora mismo a mí me parece que es un momento en que pueden emerger otra vez producciones de ese tipo, ¿no? Hombre, bueno, hasta hace poco salió la segunda parte de Gladiator, ¿no? Se estrenó la segunda parte de Gladiator y tal, que nadie decía, pero ¿cómo vas a sacar una segunda parte de Gladiator? Pues bueno, pues ahí está. O sea, ahí está, que se estrenó y tal. Y luego también, o sea, de ese nivel, yo es que recuerdo que la última gran película para mí de ese nivel fue la Pasión de Cristo de Mel Gibson. O Sí. sea, me parece una obra maestra absoluta. Seas o no seas creyente, la película es brutal, la película es espectacular. Y de hecho se está hablando de una segunda parte, que es como, bueno, será un Terminator 2, o sea, vendrá el futuro, no sé cómo lo harán, pero bueno, que ya está contado, no sé qué segunda parte van a hacer, pero vamos, que se está hablando que sí va a ser una segunda parte. A mí realmente me parece que la película definitiva es esa. Hombre, está claro que después, todos, yo creo que de mi época, nacimos que en el colegio o en el instituto nos pusieron la de Franco Sefirelli, Jesús de Nazaret de Sefirelli, que era un poco la gran película bíblica, de los 80, creo que fue, ¿no? Principios de los 80, o finales de los 70, la de Franco, la de Sefirelli. Que de Bueno, hecho luego La tienes Virgen María, sí, la de Pasolini, el ya, pero esa, Evangelio. bueno, pues un poquito más bestia, ¿no? No, Pero, no, no, en realidad intentó acercarse mucho a la personaje humano, ¿no? Y a todos los personajes que lo rodean, ¿no? A mí me parece que hombre, es después está la, una de la las más grandes películas polémica. de ese tipo, ¿no? La más polémica a ese nivel creo que fue a ver, La última tentación de Cristo de Martin Scorsese Exacto, sí. con Willem Dafoe, y que al final era como va, o sea, una película que te lo lleva todo normal, te cuenta toda la historia de una forma normal, hasta que llega un momento en el que todo se va al traste de una manera brutal,
cambiando el giro, el guión como nunca se había hecho, y era poniéndote a la figura de Cristo en la posición de una persona mortal que elige vivir una vida normal a lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso, claro, eso volvió a la gente loca. O Bueno, sea, y que luego fue están las otras películas en las cuales pues indagan sobre si Jesucristo tuvo o no descendencia, ¿no? también, no, La no búsqueda vamos a... del Santo Grial y todo ese tipo de Exacto. cosas que están No muy vamos ligadas a ahora esta historia. ahora a desvelar spoilers porque la película tiene un montón de años, pero el Código Da Vinci trata sobre eso principalmente. Entonces Sí, sí, es sí. bastante llamativo. Yo, mira, yo más cerca, más cerquita, tuve que ver, porque claro, en la época del COVID, las procesiones y todo eso, pues claro, se vieron mutiladas completamente, ¿no? Fue vamos, la gente no podía salir a las calles y tal y cual. Entonces, pues en la época del COVID recuerdo que nos llamaron desde ADG, me llamaron de ADG para que, claro, ahora mismo en Tenerife una de las cosas más famosas que se hacen en Semana Santa es la Pasión de ADG, que se recrea toda la Pasión de Cristo en las calles, con actores, con extras y tal. Y aquello la verdad es que es un espectáculo, porque es una obra de teatro grande en la calle con localizaciones reales y tal. O sea que la verdad es que es bastante grande e interesante. Pero claro, aquel año pues apenas la gente no podía asistir, o sea, asistir, estaba todo el mundo en sus casas, no se podía hacer. Y encargaron pues a un grupo de personas pues recrear la pasión de ADG grabándola. Entonces hicieron una grabación de una ficción. O sea, se recrearon la pasión de Cristo con actores allí de ADG, con un equipo de aquí y tal y cual. Y a mí me pasaron todo el material para yo hacerle el color, filtrarle, hacerle la postproducción y un poco retocar el montaje y tal. Y bueno, eso fue lo que se hizo. Se emitió por la televisión canaria y la gente lo vio en plan de, bueno, ya que no pueden ir a ver la pasión de ADG, pues por lo menos la ven en la tele. Y no fue una realización televisiva, fue una ficción. O sea, se fueron a localizaciones de todo el sur de Como Tenerife y si tal, fuera y se grabó una película, igual, ¿no? Igual. igual, como si fuera una Ah, vale, película. vale. O sea, que Cogieron... no respetaron la teatralización del No. espectáculo. Se cogieron a los actores que normalmente hacen la teatralización y los metieron a hacer la ficción en localizaciones buscadas, bueno, con su maquillaje, su tal. Creo que fueron, no sé si fueron casi 2 semanas de rodaje. Y al final la duración fue aproximadamente de 40 minutos. Y bueno, pues todo eso, yo tuve que hacer el retoque de color, la postproducción y afinar el montaje y todo. Y luego está la película de Oscar Martínez, que hizo una película también Efectivamente, y después ambientada está en Egipto, Amania. bueno, la gente con los romanos y tal, y Jesucristo y todo esto, y la Sí, lo que resurrección. pasa es que Oscar, hombre, Oscar ya sabemos cómo es y entre comillas de qué pata cojea, y a él le flipa la La ciencia ciencia ficción, le ficción, encanta ¿no? la ciencia ficción. Entonces juntó en un mediometraje que se llama Amania, mezcló la ciencia ficción con la Biblia, con la historia bíblica y la pasión de Cristo. Entonces, bueno, a ver, la verdad es que como producto audiovisual, a mí siempre me ha parecido bastante más que curioso. De hecho, tuve la oportunidad de dirigir alguna pequeña secuencia ahí de masas y tal, Sí. de un montón de gente corriendo, porque éramos 15 y tenía que parecer que era un poblado entero huyendo. Y tuvimos que correr como 7 veces los mismos 15, cambiando de orden en diferentes sitios y después montar ese mismo plano para que pareciera que éramos como 70 80 personas, ¿no? Entonces, claro, tú ves el plano y dices, "Mi madre, cuánta gente". Pero No, después no, no. Quedó muy te pones bien, a ¿eh? mirar, Muy digna la te pones a película, o mirar y sea, muy espectacular. Sí, pero vamos a esta ver, y persona no se aparece 8 veces reconocían, aquí. y no se reconocían A ver, no, porque es un plano muy abierto, es un Ah, plano vale, vale. bastante general y lo que ves son puntitos, gente. Pero claro, si tú te paras el plano y acercas un poco, dices, a ver, este está aquí, 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 aquí y aquí. Y Claro. sabes en qué momento están, ¿no? Estamos multiplicados. Y tuvimos que correr, bueno, y me acuerdo cuando acabamos de rodar ese día, la gente con heridas en las piernas, porque claro, tenías que correr en la zona de las galletas, en un descampado lleno de piedras y tal, en chanclas directamente. Entonces, claro, no era tenis ni nada, eran en chanclas. Entonces, claro, cuando acabábamos, la gente se daba patadas con las piedras, se hacían cortes y tal. Y bueno, todo el mundo con las piernas llenas de tierra y sangre.
Aquello fue doloroso, pero bueno, al final el resultado fue No, no, yo bastante llamativo. cuando la vi me quedé alucinando con aquello, ¿no? Porque digo, ¿quién se le ha ocurrido hacer una película como si estuviesen en Judea, con los romanos allí a caballo y toda aquella Sí, sí, gente sí, para arriba y sí, para abajo? sí, sí. De hecho, con la resurrección de Cristo también. Sí, 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 sí. Bueno, aquello Con tenía un los montón de cosas. extraterrestres y todo esto, ¿no? Sí, 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 es que es eso, que a Oscar le gusta mucho la ciencia ficción y conjugó las dos cosas. La verdad es que aquello fue para él, bueno, se dejó la vida con ese proyecto. Le ayudamos un montón de gente, los efectos especiales están hechos por varias personas. O sea, yo creo que éramos como 4 o 5 personas que hicimos los efectos. A cada uno nos encargamos una secuencia independiente. Decía, venga, tú te encargas de esta secuencia, tú te encargas los efectos de esta y tal. Ya, Y ya. así fue como pudimos sacarlo para adelante, porque aquello Sí, fue sí. una locura. No, no, Oscar Bueno, es que reunía a un montón de gente con su entusiasmo por estas cosas, ¿no? Y luego, ¿y tú también tuviste algo que ver con la otra película, aquella que aparece un ovni tremendamente grande encima del Teide? sí, ese no, ahí ya, en ese momento yo no lo conocía. Ese fue un capítulo piloto de una serie para Sí, Televisión Canaria. sí, sí, Hizo sí. un piloto que también tenía que ver, era una especie de expediente X canario, ¿no? O sea, utilizando las leyendas que tenía que ver con todos los expedientes X en Canarias y hacer una serie de ficción de 2 periodistas jóvenes que indagaban dentro de ese tipo de fenómenos y tal. Y esta, la verdad es que también Pues era espectacular. O algún día sea, habría que habría que reponer esas películas. No sé cómo ni en qué sitio, sí, pero habría que volver a proyectarlas. él las tiene y de hecho Sí, también no, tiene una claro que las serie. tiene, pero Cuando no los las nuevas principios, generaciones no las conocen. Cuando los principios de la televisión canaria, yo recuerdo que él hizo una serie que se llamaba Croma y era Sí. una cosa muy, muy loca, súper loca, que mezclaba ciencia ficción con nazis en Canarias y no sé qué, y aquello era muy loca, pero espectacular. Y yo no sé, me acuerdo cuántos capítulos eran, bueno, pero persecuciones en helicóptero por Pincer, o sea, era una cosa muy loca, muy loca. Y bueno, ¿cuál fue lo peor, lo malo? Que se lo compró la televisión canaria, se le compró la serie y la pusieron, pero la pusieron en carnavales, esa semana de carnavales a partir de las 11:30 de la noche. Entonces, claro, nadie la Ah, vio, típico de nadie la la vio. televisión aquí, que sí, sí. Está todo el mundo fuera y nadie la vio, ¿no? La verdad es que es una pena y lo típico de la televisión canaria y su grandísimo apoyo al cine canario y a la ficción canaria. Yo recuerdo, volviendo a Mania, hay una anécdota que dice mucho de cómo es el cine en Canarias. Nosotros teníamos la proyección, el estreno, se hizo en el Multicines Yelmo, en el Centro Comercial Meridiano, en Santa Cruz. En aquella época, bueno, fue la primera vez que el Yelmo dijo, venga, voy a dejar que una película canaria se estrene aquí y sin cobrar ni nada, sino venga, tal. Fue un jueves. Pues recuerdo que fue un jueves, el martes me dieron el montaje definitivo de la película para que yo hiciese el color completo. O sea, etalonase el color completo y pudiese hacer una mezcla de sonido medianamente, bueno, la mezcla de sonido, perdona, ya estaba hecha. Y yo tenía que hacer el color y sincronizarlo todo. Bueno, pues, ¿cuál fue el problema? Que yo tenía, claro, estamos hablando de 2008, por ahí. Es La película era en era muy lento HD. las renderizaciones, claro. Claro, no era para nada lo que tenemos hoy en día. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, poner a renderizar un vídeo en HD en el 2008 con los retoques de color y tal y cual, podías estar perfectamente entre 7 y 8 horas de render. Pues yo sabiendo más o menos el render cómo daba, pues puse a renderizar el ordenador, me fui a acostar, me desperté bueno, al mediodía, porque eso estuve toda la noche renderizando, etalonando, y bueno, me decía, vale, quedan como 3 horas y media ¡Ah! para que acabe el render. Y yo miraba el reloj y digo, vale, pero es que quedan 4 horas y media para el estreno. Bueno, pues tuve que ir con el portátil, con la batería cargada, renderizando en el coche hasta abajo, hasta el cine. Claro, no podía cerrar la tapa, porque si cerraba la tapa se paraba el ordenador. Entonces entré por el centro comercial con el portátil abierto, llegué hasta la sala de proyección con el portátil abierto, conectamos el portátil y no sé qué, mientras seguía renderizando, y ya cuando ya empezó a entrar la gente, se ¡Wow! paró el render. Y dije, a ver, miramos, vale, estaba todo renderizado, todo correcto. Pues nada, pues ya lo podemos lanzar. Llegamos, pero in extremis, pero siempre era así, siempre era así.
Bueno, llegar a mi extremidad. nos Recuerdo queda una vez también. como 11 o 12 minutos. Abel no ha hablado mucho y hay que pasar a otro tema también, ¿eh? A ver. Bueno, espera un momento, espera. Aquí a mí la Semana Santa me recuerda a mi niñez, como lo digo, 10 o 12 años. Y antes habló Josep del Evangelio según San Mateo de Pasolini, y a mí me marcó muchísimo. Es una película del 64, pero creo que yo la vi cuando tenía 16 años. Me rompió todos los mordes, completamente todos los mordes, que es una película austera, ascética y libre. O sea, entonces yo acostumbrado a ver este tipo de películas grandiosas, Hollywood, en cierta manera, pues me dejó, ya digo, me dejó un poco sonado, de tal manera que yo me acuerdo que cuando fui a verla, no lo entendía, no lo entendía. Y entonces acabó el tiempo, pues seguí viéndola en fin, me pareció algo extraordinario que en aquella época, que lógicamente no era una película sin para ver en estos cineclubs que existían antes, pues era bastante difícil que fuera al cine comercial, era completamente imposible. Estamos en la época de Franco. Pero yo me acuerdo que cuando tenía 18 años, yo cogí mi Super 8, mi cámara, me subí a la azotea de la casa de un amigo y estuve rodando la Semana Santa, lo rodaba. Y las conservo ahora como Super 8 y me acuerdo que me gasté 7 o 8 carretes, ¿no? Y viendo a la gente con las procesiones, viendo las imágenes de estos curas que ya no están, pero representan para el pueblo, pues lo notaba concretamente, en fin, algo así como grandes valedores de la religión de ese tiempo. Y además Entonces, hay momentos de carrera también, porque está el encuentro, ¿no? Que es muy destacado, ¿no? En el amanecer del viernes, ¿no? Incluso muchos de esas cofradías llevaban, ya hoy no se utiliza mucho, cadenas, iban descalzos, o sea, para filmar todo eso, ¿no? También era importante. Noche, ¿no? El Jueves Santo, por lo menos en la laguna. Sí, exacto, sí. Hay puntos que todavía se mantienen. Es espectacular porque se crea un silencio tremendo en toda la laguna y lo único que se escuchan son los ruiditos de los cascabeles en el suelo. O sea, es totalmente espectacular. Es una ceremonia brutal, vamos. Aunque, puede ser creyente o no, pero no deja de tener el mérito de que este espectáculo se repita todos los años, ¿no? Aunque Juan Manuel habla lógicamente habla lógicamente del encuentro de la Orotava, donde era por la mañana y había una cantidad de gente tremenda. Y hoy sigue habiendo gente. Sigue habiendo gente que va a esa y yo aporto, es un pueblo muy religioso, ¿eh? Yo aportaría también el redoble de los tambores, de esas bandas de cornetas y tambores, las procesiones las bandas de música que suelen estrenar marchas procesionales, esto también complementa otra cosa, ¿no? Y hay mucha gente que va de... Esto es cine, en realidad. Sí, o sea, sí. Tú filmas esto en un plano secuencia y tienes un peliculón, porque tienes todos los elementos del cine. O sea, tienes una narración, ¿no? Porque es precisamente pues la pasión de Cristo. Luego tienes todo el lado espectacular de los extras, de la coreografía que se organiza, de los espectadores, y luego tienes esa banda sonora que desde luego es fundamental, ¿no? Para crear ese clima tremendo en que la gente se queda sin aliento, ¿no? Cuando ve aquello, se emociona. No, y después tienes películas como Misión Imposible 2, que se supone que están en la Semana Santa de Andalucía, y aquello es las fallas, como que parece que le están prendiendo fuego a los santos, y dice, ¿pero esto qué es? Y claro, como que alguien ahí, el asesor, como que se medio volvió loco, y mezclaron las fallas con la Semana Santa, y aquello no hay quien lo entienda ni quien lo coja. Cuando la Semana Santa es muy clara, muy sencilla, o sea, a nivel artístico, sabes perfectamente lo que es la Semana Santa. ¿Qué pasa? Yo creo, sinceramente, que el director artístico de la película, americano y tal, vio la Semana Santa andaluza
y dijo, espérate, estos son miembros del Ku Klux Klan pintados de malva, de naranja y de tal, y dice, ¿esto quién lo mete en la película? A ver si alguien se va a asustar. Y es que es verdad, es que No, la cuidado, cuidado. misma... Sí, 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 mira, te voy a contar una anécdota. O sea, en casa una vez vinieron unas amigas de Ada que son de Nueva York, afroamericanas y tal, y entonces pasaron un videoclip de la Rosalía, ¿verdad? Que en ese momento aparecían como unos capuchinos. Bueno, Mm, en ese momento que estábamos nosotros entusiasmados para que escuchasen la música y la canción y tal, se quedaron pero heladas, o sea, se quedaron, ¿entiendes? O sea, algo interiorizaron alguna cosa, viendo aquella imagen que tuvimos que parar el videoclip, parar y preguntar, y entonces, claro, nos miramos y tal, y habían visto allí el Ku Klux Klan, lo habían visto y lo habían claro, experimentado claro, emocionalmente. claro. Es que los capuchinos tienen exactamente la misma ropa que el Ku Klux Klan, pero en colores. De hecho en la Semana Santa en Andalucía hay tiendas de souvenirs y tal, y se venden figuritas de los capuchinos y ponen no Ku Klux Klan figures, typical Andalusian figures y tal, no sé qué. Como que tienen Wow. que avisar que no es una figura de acción Sí, del sí, Ku Klux sí, aquí Klan, estas sino de la diferencias Semana Santa. culturales que hay, ¿no? O sea, me parece que todo el mundo me entiende las mismas cosas de la misma manera que todo, pero resulta que Claro. no, porque cada país tiene su cultura particular. Y Sí, sí, luego, sí, 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 sí. y Para luego nosotros. también están esas esculturas, esos escultores, ¿no? También con esas maravillas que han hecho de imágenes que, bueno, que muchas son de siglos hacia detrás y se conservan muy bien, se han retocado y demás. Y luego están esas vestimentas, ¿no? Que llevan las imágenes, las flores, es decir, todo un espectáculo visual que con cualquier momento con un móvil tú haces algo y luego lo recreas ahí y dices tú, ¿y esto dónde fue? Y lo Sí, tenemos sí, muy totalmente. cerquita de aquí de casa también, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Pues vamos entrando en los últimos Bueno, minutos, porque ya al final se lo nos que, quedaron lo que yo otros temas. comento, A ver, a ver. no, bueno, seguimos con la Semana Santa, Sí, sí, porque no nos da tiempo para más. sí, 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 sí. sí, exacto. Es algo increíble como los recuerdos infantiles fluyen cuando llega la Semana Santa. Cualquier persona, cualquier gente de la calle o cualquier gente de a pie, cualquiera, nunca olvida, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa. Porque íbamos, por ejemplo, yo particularmente con 10, 12 años, iba al lado de la banda de música, no solamente tatareando, sino cogiendo el paso del tambor, tum, turrum, y cogiendo. Y lo pasábamos, pero fabuloso. En el fondo, nunca sentimos apego, en cierta manera, a ver la procesión, sino el solo hecho de ir detrás de la banda de música, ¿no? Acompañando la música nada, y con el paso correspondiente. Esos son recuerdos infantiles Y otros que recuerdos incluso que ustedes a lo mejor mm, han visto, la gente emocionada, llorando cuando llueve y no pueden ve, salir esos pasos a la calle después de un año Ujú. de estar ahí y llega el momento y no puede salir con la imagen. Incluso hasta 100 personas detrás y ahí a hombro en esas cofradías inmensas que No, tenemos por toda la es un península, ¿eh? drama para mucha gente, claro. Oye, y hay una cuestión que también que habría que considerar, lo que pasa es que tenemos poco tiempo, ¿no? Pero todas estas ceremonias y tal, pues proceden son muy antiguos, es decir, proceden mucho antes del cristianismo, ¿no? O sea, todas las poblaciones antiguas han tenido sus propios rituales en los cuales también hay todos estos elementos, ¿no? Es decir, los timbales, la música, el desfile, el disfraz, ¿no? Y incluso en un momento con fuego y tal, ¿no? Todas las culturas más antiguas que te puedas imaginar, tienen ceremonias y probablemente, bueno, pues está claro que todo el tema de la cuestión de la religión, bueno, pues está el cristianismo y tal, también adoptó, ¿no? De alguna forma transformó ceremonias que eran antiguas, ¿no? De los antiguos dioses y tal, y simplemente les cambió de nombre y las culturizó de otra manera, pero que tienen ese origen, ¿no? Y esto es una faceta muy interesante para investigar. Y esas otras imágenes que luego se hacen virales y que no quedan muy lejos de donde estamos, porque hay alguien que siempre está con el móvil
y ha habido momentos en los que se ha caído pues un santo porque no estaba muy bien sujeto, una cruz que también ha caído, le ha dado a alguien, o sea, ese momento que está alguien ahí grabando y que no espera que pase nada, pero pasa, ¿no? Y luego ya son momentos de virales, ¿no? Sí, sí, es la narratividad, es decir, hay una ceremonia que está establecida, ¿no? Pero entonces, para que tenga emoción, siempre la cámara tiene que captar, pues eso, la caída de alguien, la lluvia que impide que salga, entonces creas un suspense y creas tú un valor añadido para que la gente, digamos, se quede enganchada a la televisión o a ver este tipo de obras, pero incluso tú, con el propio móvil, evidentemente, cuando vas a filmar, es lo que tú estás diciendo, es decir, lo que te atrae la atención es precisamente esas anécdotas, de esos pequeños percances, estos momentos de suspense, esto es lo que uno tiene tendencia a grabar, porque esto es un poco lo que también lo que nos ofrece el cine, o lo que queremos que nos ofrezca el cine, que lo que quiere es que nos entretengamos, ¿no? Como los cuentos que se nos contaban de pequeños, ¿no? Pues bueno, entramos ya en la despedida, se nos ha ido el tiempo también volando, ya la media horita, pero sí es verdad que esto da para mucho más. Hoy, pues el mundo del cine, pues con la Semana Santa también, esas imágenes, ¿no? Que todos tenemos ahí, ¿no? Pues Barney, ¿algo más que tú quieras resaltar ya para despedir? No, solamente que nada, que aprovechen la Semana Santa sobre todo para descansar y desconectar. Yo creo que hace falta desconectar un poco de todos los malos rollos y las malas energías que hay por todos lados, todo el mundo diciendo cosas negativas por todos sitios, y que aprovechen para desconectar, pasárselo bien todo lo posible, ver cine. Y bueno, y si les apetece pues ver algo de cine épico, cine clásico, peplum y tal, es el mejor momento para sentarse, empezar a ver la peliculita, echarse la siesta de 1 hora y media, 2 horas, despertarse y ver el final. Es lo que pasa con Ben-Hur, o sea, Ben-Hur llega, uno empieza a verla y señor, qué peliculón, te quedas dormido y abres los ojos justo cuando está en la carrera de cuadrigas. Digo, mira, este es el momento que yo quería ver, y entonces pues ya te quedas viendo la carrera de cuadrigas y bueno, y al final, pues, Bueno, al final cuidado, disfruta uno, ¿no? que ahora con las películas en streaming, tú dices, bueno, de esa película solo quiero ver la carrera de cuadrigas y además te la puedes ver 4 veces seguidas. Tiras para Sí, atrás y sí, te la también. vuelves a Sí, sí, ver. sí, es verdad, es verdad, es verdad. La Y entonces, tecnología. bueno, pues la tecnología. Pero nada, que disfruten y que aprovechen la Semana Santa para descansar y pasárselo bien. Abel, ¿algo más por tu parte desde la Villa de la Lo Orotava? único que recomiendo que la gente recupere el Evangelio según San Mateo de Pasolini y la vea, y Luego es un peliculón de mucho cuidado, ¿eh? que le va a servir de mucho gente de mayor que nunca la vieron, nunca tuvieron ocasión, que la vean para que vean un cine diferente que se hacía ya en los años 60. Pues Josep, Un ¿algo abrazo más para todos. por tu parte? No, reitero lo que dice Abel, que vean la de Pasolini, el Evangelio según San Mateo, que en realidad luego en España le quitaron el San, perdón, le añadieron el San, que el original era el Evangelio según Mateo, y bueno, y que el actor principal era un jugador de ajedrez vasco, además, que no era actor, aunque luego más Enrique adelante, al año siguiente, Irasoki. rodó una película en Barcelona que se llama La noche de vino tinto, que iba bueno, pues eso, noche de vino tinto, ¿no? Intentando seducir a una mujer y además levantando el vaso de vino y tal, como un poco que nos recordaba a todos su papel de Jesucristo en la otra. Y no sé, la censura española se ve que no se dio cuenta Pues desde de aquí, colocar a ese actor en esos dos papeles tan absolutamente antagónicos, ¿no? pues Pero desde bueno, ahí aquí, queda la historia del cine. pues nada, darle las gracias y a todos ustedes como siempre por participar en esta Semanita Santa aquí en la tertulia del Como cine, siempre, Gustavo y Nelson. la próxima Es el semana, momento de despedirnos y yo creo que hemos agotado todo el tema este de la Semana Santa y ya quedamos emplazados para la semana siguiente. sí O señor. sea que Sí, oye, Siempre, como siempre. Pues Barney un Ramos, abrazo gracias. un abrazo a todos y esperamos que Bueno, Venga, nuestros hasta oyentes ahora. preferidos sigan Que escuchando. pase, Barney, que pase un buen sí, fin de semana con esos sueños y viendo esta película y ve el principio y el final. Venga, un como abrazo. tiene que ser. Muy bien, un Bueno, abrazo a todos. Efectivamente.
Bueno, Hasta pues luego. lo despedimos aquí a los compañeros, tanto a Basni Ramos como a Giuseppe Vilageliu y también a Abel Hernández. Hoy con la ausencia de Javier Marrero, que no ha podido acompañarnos, pero bueno, siempre están los cuatro ahí en esta tertulia del mundo del cine. Nosotros ahora seguimos con otros temas de la actualidad.